El bambú es un material natural, ¿no? Es un producto de la naturaleza. Producto, quiero decir que ya está listo, ya lo puedes usar. Del bosque lo puedes llevar ya a la obra. Tienes que cortarlos, hay técnicas de corte, técnicas de secado y de protección hacia los insectos, los hongos pero ya de allí lo llevas, no tienes que pasar por una fábrica, no tienes que pasar por un proceso industrial. Entonces esto, pues te puedes imaginar lo que puede aportar a la construcción, al mercado de la construcción y lo que puede aportar a la arquitectura, porque tienes un material que, a diferencia de la madera, absorbe el CO2 y lo mantiene dentro. Tú cuando lo cortas, él no lo suelta. La madera suelta el CO2. Entonces podemos plantar millones de árboles, pero si después los cortamos para usarlos, ese CO2 que absorbieron lo devuelven al ambiente. Entonces el bambú tiene esta característica que es muy interesante, especialmente en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? En el contexto, digamos, de fragilidad ambiental. También el bambú produce, es la planta porque es una planta, no es un árbol, es una hierba. Y el bambú es la planta que produce más y más que los árboles que producen oxígeno. Entonces se puede imaginar que si tú tienes un jardín de bambú sin usarlo ni siquiera para construir, ya estás contribuyendo de una manera bien importante al cambio climático. Y quienes trabajan con este material llaman al bambú el acero verde. Le preguntamos a Cárdenas Laverde cuáles son las propiedades estructurales que tiene el uso del bambú, cómo se comporta este material a la hora de construir y de soportar estructuras. Siendo un producto de la naturaleza es perfecto, es liviano, adentro es hueco, entonces es liviano, es resistente porque es hecho de fibras, tiene una resistencia mayor que el acero y que la madera y que el cemento por algunos aspectos, desde algunos puntos de vista. En una obra puedes construir con el bambú como si construyeras con cualquier otro material, siendo más económico, siendo más liviano y siendo ya un material, digamos, listo para la construcción. El bambú nos invita a mirar la construcción desde otro punto de vista. O sea, tú con el cemento, con la madera o con el acero, tú puedes hacer uniones así, ¿no? Con la madera, como está elaborada, puedes conectarlos directamente. Con el bambú, si quieres mantener su característica natural, o sea, si quieres no llenarlo de cemento adentro o no perforarlo con tornillos, lo usas así. Y esto cambia la concepción, porque si tú imagínate que esta es una construcción de bambú, si tú la miras desde este lado o la miras de este lado es diferente, ¿no? Y entonces las fachadas cambian, la composición cambia, la manera de construir, el asemblaje es diferente y de ahí nacen uniones muy interesantes. O sea, el bambú nos cambia las reglas del juego, básicamente. Y le preguntamos al arquitecto colombiano sobre su relación con este material, cómo nace su interés por el bambú y los usos en la arquitectura. También sobre los distintos proyectos en los que lo ha aplicado en Europa y en Asia, y nos llama la atención, nos vamos a detener puntualmente en los grandes edificios que ha desarrollado, edificios de más de 2.000 metros cuadrados con caña de bambú y también edificios de 3 pisos, algo impensado para lo que podemos llegar a imaginar nosotros del uso de un material así en la arquitectura. Bueno, tengo recuerdos de la niñez, de las cañas de azúcar de la finca de mi abuelo, de los bambús que cortábamos para hacer pequeñas construcciones y pequeños juegos, ¿no? Para jugar con él. Y recuerdo durante mi tesis de grado, ya viendo desde el punto de vista de la arquitectura, mi tesis de grado, conocer una ciudad y una región que no conocía de Colombia, donde hice la tesis, la zona cafetera, la ciudad de Pereira, y ver arquitectura de no arquitectos increíbles y pensar por qué en la Facultad de Arquitectura en esa época nunca nos hablaron del bambú, de la guadua. En Colombia se llama guadua, es una especie de bambú, guadua angustifolia, y preguntarme por qué nunca no nos hablan de esto, y ver arquitectos de esa región que trabajan con bambú de manera excepcional, arquitectos que son pioneros, que nos han abierto el camino a las generaciones siguientes como es la mía, ¿no? Lo descubrí así. Luego, trabajando en Europa,
pues aprendí técnicas de construcción muy diferentes, el acero, el metal, fachadas tecnológicas, ahorro energético a través de tecnología, pero las raíces te llaman, ¿no? Luego cuando decidí trabajar, comenzar mi oficina, introduje el bambú en esta cadena de montaje, digamos, y me di cuenta que el bambú combinado con el acero y el vidrio puede crear cosas fantásticas y aún más sostenibles, porque no solamente usas la energía solar, no solamente usas la ventilación natural o todos los conceptos que se usan en la arquitectura contemporánea, sino además usas un material natural, un material, entonces contribuyes más aún a hacer arquitectura de bajo impacto ambiental. He hecho casas, he hecho pabellones, el último pabellón que hice es la estructura de bambú más grande del norte de China, es un pabellón para la Organización Mundial del Bambú. No usamos cemento en las uniones del bambú, utilizamos techos verdes, ventilación natural, no tiene aire acondicionado, estamos hablando de 2.000 metros cuadrados, con luz natural, con técnicas, digamos, de construcción a bajo impacto ambiental. He hecho casas 3 pisos sin cemento, donde el bambú es la estructura principal. Con vidrio, con paneles sándwich para las fachadas, con un diseño moderno, o sea, visualmente son edificios modernos, ¿no? Fachadas transparentes, grandes luces, ¿no? Vemos 32 metros de luz, el pabellón en China, arcos, entonces la técnica de doblaje del bambú natural también es una experiencia nueva para mí, interesante. He hecho también cosas más pequeñas en Italia, pabellones itinerantes, cúpulas, y siempre con metal, uniones en metal, sin cemento, recubiertos de vidrio. Y a la hora de pensar el uso de un material natural como es el bambú en proyectos arquitectónicos, una de las primeras preguntas que se nos viene a la mente tiene que ver con la durabilidad de este material. ¿Qué podemos saber en relación a este aspecto? Y una de las cuestiones que ya se está desarrollando, sobre todo a nivel internacional, es el tema de la certificación, de los certificados que garantizan esta cuestión de la durabilidad del bambú. Claro, uno piensa el bambú y lo primero que piensa es la durabilidad. Este último pabellón en China, trabajamos también paralelamente con una universidad, la Universidad de Chongqing, y con la Organización Mundial del Bambú, y con un grupo de ingenieros también de la Universidad de Pekín. Trabajamos en tratamientos naturales del bambú para aumentar su duración en el tiempo. Entonces no son tratamientos químicos, y este bambú que usamos para el pabellón en Pekín tiene una durabilidad certificada de 30 años. Digamos que el bambú cambia un poco las reglas del juego en general, ¿no? En el sentido que este último pabellón, el bambú ya tiene una durabilidad que es lo que te certifica cualquier empresa de construcción de fachadas, no te certifica fachadas por más de 30 años. 20 años, 25 años, es lo que certifican las grandes empresas de fachadas. Pues el bambú ya está a ese nivel, ¿no? Y yo diría que no es necesario llevarlo más allá, porque tenemos que cambiar también un poco la mentalidad, ver el bambú como un automóvil en el cual le cambiamos las piezas. La casa de 3 pisos en las afueras de Shanghái, le cambiamos las piezas cuando se dañan. Tiene 5 años, hasta el momento 4 años y medio, hasta el momento no ha sido necesario cambiarle ninguna pieza. Pero las uniones están concebidas de manera tal que tú puedas, como el automóvil, cuando lo tienes que cambiar un neumático, tienes que levantarlo, cambias el neumático y luego, bueno, igual, la estructura la puedes temporalmente colocar un elemento temporal para cambiar las piezas, cambiar la pieza y luego quitar este elemento, ¿no? Y le preguntamos al experto colombiano en relación a el potencial que tiene un material como el bambú en la Argentina. ¿Qué piensa él del desarrollo de este material en los proyectos arquitectónicos en lo que tiene que ver con arquitectura sustentable aquí en el país? Yo creo que sí, muchísimo, porque por varios motivos, ¿no? Porque
Tenemos que cambiar la mentalidad, o sea, vemos ya, es muy evidente los cambios climáticos, las tormentas inesperadas que suceden, como el día que llegué a Buenos Aires, o tormentas eléctricas, no sé si son normales o no, pero igualmente en Italia pasan cosas absurdas, en todo el mundo. Entonces yo creo que ya estamos más abiertos a aceptar nuevas maneras de vivir, como es la de vivir en una casa que es un automóvil y le cambian las piezas. Yo creo que sí habría espacio para esto seguramente. He visto en el público, en las personas que he conocido, en los muy buenos amigos que he hecho en estos últimos viajes a Argentina, que hay interés y abertura hacia este tipo de construcción y de arquitectura.